Lo opuesto de la naturaleza es imposible. Cómo nuestra relación adversa con la vida socava incluso nuestras mejores intenciones. Son dos aspectos los que esperamos transmitir en esta presentación. Primero, que los seres humanos en la sociedad contemporánea ven a la naturaleza como un adversario que debe de ser controlado. Luchamos una batalla interminable y estéril contra la naturaleza. Esta postura adversarial mina nuestras mejores intenciones, desde la lucha contra el hambre hasta la guerra contra las enfermedades degenerativas. Pero como observó el visionario matemático y diseñador Buckminster Fuller, lo opuesto de la naturaleza es imposible. Lo segundo que espero demostrar es que el fuego que encienden muchos de nuestros males provienen de una sola chispa. Nuestro enfoque adversario hacia la vida, en lo que aparentan ser diversos problemas, tienen una solución común: cambiar nuestro punto de vista. Cuando las leyes de la naturaleza se comprenden y se aplican correctamente, una pluralidad de males, físicos, sociales, ambientales e incluso políticos, responden favorablemente a las mismas medidas correctivas. No siempre tenemos que elegir nuestras batallas. A veces, solo necesitamos cambiar la perspectiva. Sí, otra presentación sobre el cambio climático. A estas alturas, ya hemos sido expuestos a los pronósticos apocalípticos sobre el cambio climático, y cada día las noticias parecen empeorar. Nunca mejoran. Las estadísticas sombrías se mantienen constantemente al alza, pero en esta charla puedo ofrecerles una visión más optimista, quizás incluso manejable, sobre el cambio climático y sobre el papel que ustedes juegan en él. Una breve mención de por qué decidí crear esta presentación. Me encontraba trabajando en el área de sostenibilidad de un centro de aprendizaje en el noreste de los Estados Unidos. El director general del centro decidió organizar una serie de reuniones sobre sostenibilidad, facilitadas por un experto de renombre mundial en el tema. Entre los asistentes estarían los altos ejecutivos de la organización. Después de las presentaciones iniciales, y justo antes de comenzar con la agenda del día, el esposo de una de las administradoras, quien había sido invitado, ofreció al grupo lo que él consideraba una ingeniosa frase para describir el cinismo que sentía ante la posibilidad de que nosotros, y el mundo en general, pudiéramos alguna vez lograr algo significativo para aliviar los efectos del cambio climático. ¿Saben? Nunca supe cuál fue esa ingeniosa frase. Vagamente recuerdo algunas risas y cabezas asintiendo, pero sentí como si me hubieran atropellado. Solo podía pensar en que estaba a punto de embarcarme en un proyecto en el que tendría que trabajar con personas cuyo punto de partida era el cinismo. Nunca escuché cuál era esa ingeniosa frase, porque mi corazón latía con fuerza y la sangre me zumbaba en los oídos. Debía haberme disculpado en ese momento y salir de la sala de juntas para calmarme, pero no lo hice. En cambio, abrí la boca y firmemente planté primero un pie y luego el otro. Un consejo: nunca reaccionen diciendo a sus superiores, incluyendo a la junta directiva, los directores generales y a un conferencista, que todos son unos arrogantes. Aunque probablemente perdí mi trabajo ese día, lo cierto es que, durante los 2 años siguientes, aún tuve la oportunidad de articular mis ideas sobre el cambio climático, las leyes de la naturaleza y el poder de la iniciativa humana. ¿Pero qué fue exactamente lo que me perturbó en las palabras de ese caballero? Sin duda, hubo un gran cinismo que me tomó completamente por sorpresa. Pero como dijo ese gran filósofo, Stephen Colbert, así es, Stephen Colbert, el cinismo se disfraza de sabiduría, pero en realidad es una ceguera autoimpuesta. Uno se pone la venda sobre los ojos para protegerse de un mundo que cree que lo va a decepcionar. Seamos ingenuos, creamos que las cosas pueden salir bien, y algo acerca del cinismo es que es una profecía que se cumple a sí misma. Ahora bien, es muy probable que los desafíos simplemente le parecieran demasiado abrumadores a ese caballero y que no se sintiera a la altura. Es un sentimiento compartido por muchas personas y me incluyo en eso, pero el cinismo es un lujo mental que no podemos permitirnos en este momento.
Como se ha repetido en muchas ocasiones, somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y somos la última generación en poder hacer algo al respecto. Tal vez también haya una falta de fe en que podamos desarrollar la tecnología a tiempo, pero aquí va un punto central. La tecnología ya existe. De hecho, ni siquiera somos nosotros quienes impulsamos la tecnología. Es la tecnología la que nos impulsa a nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Permíteme darles 2 ejemplos. Las primeras herramientas surgieron hace aproximadamente 3 millones de años. El fuego fue controlado por primera vez hace más de 1,5 millones de años. Hay evidencia de cocción de alimentos que data desde hace 250,000 años. La agricultura se desarrolló hace unos 23,000 años. La primera evidencia de cerámica apareció por primera vez hace 20,000 años. La domesticación de animales comenzó alrededor del 11,000 a.C. y las primeras herramientas de metal se forjaron alrededor del 4,000 a.C. Ahora, imagino que algunos de estos descubrimientos ocurrieron por accidente, como el cocimiento de alimentos. Cuando un pedazo de carne cruda cayó al fuego, fue rescatado, se descubrió algo nuevo. Y aunque el desarrollo de estos conocimientos como la agricultura, la cerámica o los refugios requirieron de una iniciativa individual e incluso una iniciativa colectiva, ¿habrá acaso una fuerza mayor en juego? Parece ser que en distintas partes del mundo, estos descubrimientos emergieron casi al mismo tiempo, sin evidencia de contacto humano entre estos grupos. De hecho, en la mayoría de los casos, el contacto humano parece completamente imposible. Y luego está el principio de la precesión. Durante sus primeras semanas de formación, un polluelo recibe toda la nutrición que necesita dentro del cascarón, pero a medida que se desarrolla, eventualmente agota su suministro de alimentos o de energía. Entonces, comienza a picotear con desesperación en busca de más, lo que inevitablemente crea una ruptura en su cascarón y le permite nacer por sí mismo. Esto es lo que Buckminster Fuller describe como precisión, cuando los animales, aparentemente por accidente, pero en realidad por diseño de la naturaleza, son provistos en todas las etapas de su desarrollo para asegurarse no solo de su supervivencia individual, sino también de la supervivencia de su especie. Los seres humanos también estamos incluidos en este elegante diseño. Al igual que ese polluelo, también nos encontramos dentro de nuestro cascarón con recursos que se agotan, concretamente debido a las tecnologías basadas en la combustión, que llevan siglos en uso. Y así, como ese polluelo, estamos siendo guiados, de nuevo aparentemente de forma inadvertida, pero en realidad por diseño de la naturaleza, hacia la siguiente etapa de nuestra evolución, el desarrollo y descubrimiento de fuentes de energía renovable, limpia e ilimitada. Pero a diferencia de ese polluelo, no estamos obligados a romper el cascarón y abrazar la nueva etapa de crecimiento. Podemos elegir quedarnos dentro, aferrados a recursos que se agotan. ¿Y por qué haríamos eso? Supongo que se debe a nuestra naturaleza semidivina. En este sentido, hemos sido bendecidos y maldecidos con la capacidad de ejercer el libre albedrío. Como humanos operamos a un nivel de conciencia por encima de las formas de vida más simples. Ellos que viven sus días de manera predecible y reconocible, por debajo de lo que R.J. Campbell describe como la exuberancia espontánea de los ángeles. Lo que esto significa es que entre 1,4 millones de especies animales que habitan en este planeta, los seres humanos somos los únicos con la capacidad de tomar decisiones autodestructivas. Así de inteligentes somos, así de ingeniosos. Pero esta libertad de actuar, incluso siguiendo nuestros peores impulsos, es una condición necesaria para nuestro crecimiento personal y social. Y a diario nos elevamos o caemos en función de ella, como individuos y como sociedad. Los desafíos medioambientales que enfrentamos hoy no son de naturaleza tecnológica, sino de social y espiritual. Lo que nos ha tomado por sorpresa ha sido el estallido de nuevas tecnologías y la rapidez de su desarrollo desde el inicio de la revolución industrial. Aquí tenemos 2 fotografías y se fijan, ambas muestran las mismas chimeneas en la misma ubicación de la carretera, aunque fueron tomadas con 50 años de diferencia. En la esquina inferior izquierda aparece un caballero con su carruaje tirado por caballos, una tecnología que permaneció sin cambios durante miles de años, pero tan solo 50 años después
pasamos de 1 caballo de fuerza a los 32 millones de caballos de fuerza del propulsor Saturno 1, que lanzó a los astronautas hacia la Luna. Durante parte de ese tiempo no éramos conscientes de los efectos colaterales de esas tecnologías. Era mucho más fácil quemar carbón que comprender la ciencia detrás de ello. Algunos de esos efectos colaterales incluyen 570,000 millones de libras de residuos municipales producidos anualmente en los Estados Unidos, 4,000 millones de sustancias químicas tóxicas liberadas a la atmósfera, 2 billones de libras de desechos ganaderos, con antibióticos, hormonas y productos químicos, vertidos en nuestros ríos o rociados en nuestras tierras. Cada uno de nosotros porta un promedio de 700 productos químicos industriales en el cuerpo. El 40% de las vías fluviales en Estados Unidos no cumple con los estándares mínimos de calidad, y más del 70% de la biodiversidad del planeta ya se ha perdido. Una organización medioambiental encargó a 5 laboratorios analizar la sangre del cordón umbilical de 10 bebés, y se encontró con la presencia de 232 productos químicos. Estamos hablando de la sangre del cordón umbilical de nuestros hijos, los bloques fundamentales con que se forma la vida. Algunos de los químicos que se encontraron fueron BPA, un disruptor hormonal, TBBPA, que se utiliza en las placas de circuitos de computadoras, fragancias sintéticas usadas en cosméticos y detergentes, y sustancias químicas presentes en productos comunes de limpieza. A lo largo de millones de años de evolución humana, fue hace poco, más de 50 años, cuando la científica y escritora Rachel Carson nos presentó la ciencia de la ecología, que es la rama de la biología que estudia las relaciones y las interacciones de los organismos y su entorno. La idea que quiero expresar aquí puede parecer contraria al sentido común, pero entender lo que estoy a punto de plantear probablemente hará que las suposiciones que se tienen sobre el cambio climático cambien por completo. En la naturaleza no existen los efectos secundarios. Simplemente no existen. Todos los efectos secundarios en la naturaleza son, de hecho, efectos principales. No hay efectos secundarios en absoluto, y eso es una noticia muy buena y esperanzadora. Permítanme explicarles con más detalle. El mito de los efectos secundarios. Todo lo creado por el ser humano existe primero como un principio universal, que es perfecto en la naturaleza, pero imperfectamente desarrollado por nosotros los humanos. Nuestras tecnologías actuales están basadas en principios naturales, pero han sido elaboradas de forma imperfecta por los seres humanos. He aquí algunos ejemplos. Estas tecnologías son fáciles de reconocer porque generan lo que erróneamente llamamos efectos secundarios. El cambio climático es la acumulación de efectos secundarios resultante de nuestras tecnologías imperfectas. No quiero reducir el cambio climático a una fórmula simplista, pero creo que hay verdad en esto. El cambio climático es la acumulación de los llamados efectos secundarios derivados de nuestras tecnologías imperfectas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es perfeccionar nuestras tecnologías, y en verdad ya lo estamos haciendo. Más adelante les daremos unos ejemplos. Ahora veamos algunos de estos llamados efectos secundarios. La producción de energía es perfecta en la naturaleza y se puede ejemplificar con la hoja. La hoja produce energía a través de la fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual las hojas transmutan dióxido de carbono, agua y luz solar en carbohidratos y energía, sin efectos secundarios. Y el único residuo, si es que se puede llamar así, es que la naturaleza hace oxígeno. Ahora comparemos esto con la producción de energía desarrollada de forma imperfecta por el ser humano. Existe evidencia de que los humanos domesticaron el fuego desde hace 1.5 millones de años. Desde entonces, hemos dependido de la energía basada en la combustión, primero para calentar nuestras viviendas y cocinar nuestros alimentos, y más tarde para electrificar nuestros hogares, nuestros negocios, operar máquinas, impulsar vehículos, trenes, aviones, cohetes. Los llamados efectos secundarios de estas tecnologías de combustión son, aunque no se limitan, la degradación de tierras y pérdida de hábitats críticos para la vida silvestre, la contaminación del agua y escorrentía ácida proveniente de minas de carbón,
el uso de 9.66 millones de galones de agua por pozo en los 1.1 millones de pozos activos de fracking en Estados Unidos, que terminan convirtiendo esa agua en desecho contaminado con metales pesados y otros tóxicos, y luego se devuelven a nuestros cuerpos de agua. Las emisiones tóxicas generadas durante la extracción, transportación y procesamiento de combustibles fósiles. El calentamiento global provocado por la quema de combustibles que liberan dióxido de carbono, un gas que atrapa el calor, en la atmósfera y en los océanos. Las plantas termoeléctricas de carbón generan el 40% de las emisiones de mercurio en Estados Unidos, además de 2/3 partes de las emisiones de dióxido de azufre que contribuyen a la lluvia ácida. Acidificación de los océanos, lo cual perturba toda su cadena alimenticia, y todo eso sumado a la emisión de automóviles, camiones, trenes, barcos y aviones. Si hablamos de efectos secundarios en cascada, debemos incluir el costo de la limpieza medioambiental, los gastos médicos derivados de los problemas de salud causados por efectos secundarios, la pérdida de diversidad vegetal y animal, el costo de mantener un estado de guerra permanente, capacidad de invertir en salud, cuidado infantil, educación, innovación y nuevas tecnologías. Desde las colinas de California al monte australiano, pasando por los bosques del Amazonas y el lento hervor de nuestros océanos, ya no es una quema controlada. Y ahora, por primera vez en 1,5 millones de años, la humanidad puede por fin liberarse de la dependencia del fuego y de las tecnologías basadas en la combustión. Al perfeccionar nuestra producción de energía, podemos crear tecnologías sin efectos secundarios, lo que significaría principios universales, perfectos en su naturaleza y perfeccionados por la humanidad. Energía solar, energía eólica, energía meoromatriz, energía geotérmica, sin efectos secundarios. Tratamiento de desechos humanos. Así como en la naturaleza no existen los efectos secundarios, tampoco existen los desechos. Los humanos son los únicos con la inteligencia suficiente para ignorar este hecho, el tratamiento de los desechos humanos. Así como en la naturaleza no existen efectos secundarios, tampoco existe el concepto de desecho. Los humanos son los únicos con la inteligencia suficiente para actuar en contra de las leyes naturales, y como consecuencia, somos la única especie que produce desechos como resultado de tecnologías imperfectas. Veamos el suelo típico de un bosque. Estación tras estación, año tras año, las hojas y el follaje mueren, caen al suelo y se descomponen. Ramitas, ramas, troncos, toda forma de flora y junto a ella, toda la fauna, desde los animales microscópicos hasta las especies más grandes de mamíferos, todos mueren, se descomponen, se reintegran al ciclo de la vida, sin residuos, sin efectos secundarios. Hablemos ahora del tratamiento de residuos humanos y aguas residuales. Una investigación de Associated Press reveló que más de 270 millones de libras de residuos farmacéuticos son vertidos cada año en cuerpos de agua. La mayoría de los medicamentos que consumimos pasan por el cuerpo sin ser utilizados y se descargan en nuestros sistemas de agua. Más de 4,000 medicamentos recetados, tanto para humanos como para animales, terminan entrando al medio ambiente, desde antibióticos y anticonvulsivos hasta antidepresivos y hormonas sexuales. Además, 2 billones de libras de desechos animales generados por operaciones industriales de aves de corral y ganado están llenos de hormonas y antibióticos que se les administran a los animales para hacerlos crecer más rápido y evitar enfermedades, mientras son alimentados con dietas inadecuadas en condiciones inhumanas. Y todo esto también termina en nuestros estuarios, aguas subterráneas y en nuestros cuerpos. A este cóctel químico se suman el desecho de fregaderos y sanitarios en hogares y empresas, la escorrentía industrial, productos derivados del petróleo, ácidos fuertes. Y si bien el cloro sí mata muchos patógenos presentes en el agua, este químico tóxico no se elimina antes de que lo bebamos. Debemos considerar que en este país se producen entre 75,000 y 85,000 productos químicos que no están regulados ni se someten a pruebas de seguridad. Un ejemplo es el Sistema Municipal de Agua Potable de Filadelfia, que contenía más de 50 sustancias químicas cancerígenas.
incluyendo residuos de productos de cuidado personal. Y Filadelfia no es la excepción. Nuestros sistemas municipales de tratamiento, aunque efectivos para neutralizar la mayoría de los patógenos, no están diseñados para eliminar gran parte de estos desechos tóxicos y no eliminan en absoluto los residuos farmacéuticos. De nuevo, leyes naturales imperfectamente desarrolladas por el ser humano. Pero hay otra forma. Podemos aprender directamente de la naturaleza. Lo que estás viendo es la ecomáquina del Centro Omega para la Vida Sostenible ubicado en Rhinebeck, New York. La ecomáquina es un sistema natural de tratamiento de agua y es un ejemplo vivo de los principios naturales universales, perfectos en la naturaleza y perfectamente desarrollados por el ser humano. Este sistema está diseñado para purificar hasta 57,000 galones de lo que comúnmente llamamos aguas residuales, es decir, el agua que proviene de las cocinas, duchas y sanitarios de Omega. En la imagen vemos 4 bases de cemento, cada una de 50 pies cuadrados. Estas bases reciben el agua residual y en lugar de rellenarlas con tierra, están rellenas de grava. Plantadas sobre la grava hay juncos, lirios acuáticos y otras plantas como espadañas y ciperáceas, además de todas las semillas que van depositando los pájaros y el viento con el paso del tiempo. En lugar de absorber sus nutrientes de la tierra, estas plantas inician el proceso de descomposición de aguas residuales y después sacan los nutrientes. En pocas palabras, dentro de un plazo de 36 horas, desde que se tira la cadena y gracias a un sistema de humedades artificiales y una laguna interior con plantas tropicales, el agua se purifica y vuelve a su estado natural, sin necesidad de utilizar ningún químico, simplemente agregando bacterias orgánicas que se encuentran en la propia naturaleza. Una vez purificada, el agua es devuelta al acuífero subterráneo del cual fue extraída en un inicio. Así se completa el ciclo hidrológico, en pleno respeto y en armonía con las leyes naturales. Habiendo escuchado informes de que las espadañas, cattails, en estado silvestre tenían la capacidad de extraer ciertos químicos del agua de lagos y estanques, trabajé con el Instituto Caray de Estudios de Ecosistemas para analizar el agua residual que ingresaba a la ecomáquina. Examinamos la presencia de 17 productos farmacéuticos y productos de cuidado personal. Entre ellos, 7 tipos de antibióticos, antidepresivos, medicamentos anticonvulsivos, acetaminofén, ibuprofeno y detilina. De los 17, encontramos 16 presentes en cantidades detectables al ingresar al sistema. A la mitad del proceso de purificación del agua natural, ya no se detectaba ninguno. Tal vez las plantas habían absorbido estos químicos o quizás los habían descompuesto a su forma más elemental. Se requerían más estudios para comprender el destino final de estos compuestos y ese trabajo se está realizando en otros sistemas similares. Aquí vemos otra foto, la laguna interior donde continuaba la purificación del agua durante un periodo de 36 horas. Y ahí estoy yo, abajo a la derecha, dando una clase de biomesis a un grupo de secundaria. Pasemos ahora a la alimentación en el mito de los efectos secundarios. Nuestra forma de abordar la comida y la dieta está basada en una suposición incuestionable que debilita nuestra salud. Incluso las llamadas autoridades en nutrición malinterpretan uno de los aspectos más fundamentales sobre la relación entre la dieta y el bienestar. Los seres humanos hemos evolucionado a lo largo de cientos de miles de generaciones en condiciones de luz solar natural, agua pura y alimentos integrales no adulterados. Estas son las influencias ambientales que nos han moldeado por dentro y por fuera como las manos de un escultor maestro. La esencia misma de quienes somos ha sido definida por esa relación. Cualquier desviación de ese orden natural genera cierto grado de estrés y eventualmente enfermedad. Es necesario reconocer que todos los animales en su hábitat natural evolucionaron con alimentos perfectamente adecuados a sus necesidades para mantener la salud y su resistencia natural. Las abejas tienen su néctar, los ciervos sus brotes, las aves sus semillas y sus bayas. A diferencia de los humanos,
Cada alimento que consume un animal en la naturaleza le resulta perfectamente apropiado, le brinda beneficios de forma innumerable y, lo más importante, no le causa ningún daño. Es decir, no existen efectos secundarios en los alimentos que los animales comen en su hábitat natural. Hoy en día, la forma moderna de ver las dietas es justificar un alimento. Lo consideran como bueno porque contiene 1 o 2 nutrientes esenciales para la salud. Por ejemplo, la carne. Como sabrán, la carne se recomienda por su contenido de proteína. Parece simple, pero ¿es eso una simplificación excesiva? Como con muchos alimentos recomendados para la ingestión de los humanos, la carne trae sus propios efectos secundarios. La carne cocida en exceso genera HCA y PAHs. Son químicos que se forman al cocinar la carne muscular, incluidas las carnes de res, pescado, pollo, que son cocidas usando altas temperaturas. En estudios de laboratorio se ha descubierto que los CA y PA son mutagénicos, alteran el ADN y pueden aumentar el riesgo de cáncer. Eso es la carne sobrecocida. ¿Y la carne poco cocida? Encontraron la presencia de E. coli, Salmonella, Listeria, Trichinosis o Toxoplasmosis. Comer demasiada carne se asocia con diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, derrames y ciertos tipos de cáncer. Entonces el consejo es: no la cocines poco, no la cocines demasiado, no comas demasiada carne. ¿Suena como un alimento adecuado? Una dieta inadecuada trae efectos secundarios. La leche se recomienda por su calcio. Igual que todos los alimentos que no son realmente buenos para el consumo humano, los lácteos también tienen una lista de efectos secundarios. Enfermedad de Crohn, alergias, asma, infecciones del oído, cólicos, estreñimiento, obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, arritmia y varios tipos de cáncer. Estos son efectos secundarios de una dieta imperfecta. Así como con otras formas de vida, los alimentos verdaderamente adecuados no tienen efectos secundarios en lo más mínimo. Por eso la leche materna nutre completamente al infante. Por eso la leche de vaca nutre completamente al becerro, sin efectos secundarios. La dieta moderna justifica el comer una comida solo porque contiene 1 o 2 ingredientes considerados esenciales para la salud. Basándonos en este criterio, podríamos justificar comer cualquier cosa, porque siempre vamos a encontrar algo bueno en los alimentos. Ningún otro animal come así. Ningún otro animal sufre efectos secundarios por alimentarse así, excepto los que domesticamos y alejamos de su dieta natural. Gastos anuales en el tratamiento de enfermedades cardíacas alcanzarán los $800 mil millones para el año 2030. Sin contar los más de 275 mil millones anuales en costos indirectos, como la pérdida de productividad, lo cual supera el $1 billón al año, y todo esto derivado de una sola elección de vida. A eso se le suma el tratamiento de la diabetes tipo 2, que se proyecta costará $500 mil millones solo este año, sin mencionar los $2.3 billones que se gastan anualmente en nuestro sistema de salud. Los animales domésticos también experimentan las mismas tasas de enfermedades degenerativas y crónicas. Hoy en día es de conocimiento común que muchos de los problemas de salud más costosos pueden ser retrasados, detenidos e incluso revertidos mediante cambios en la dieta y el estilo de vida. Estas enfermedades incluyen obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, hipertensión y distintas formas de cáncer. El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, azúcar refinada y grasas dietéticas están detrás de millones de enfermedades crónicas y agudas en los Estados Unidos. El costo de tratar estas enfermedades es devastador en lo físico, lo emocional y lo financiero. Estos son solo algunos de los efectos secundarios que tienen los alimentos mal adaptados, que forman parte del consumo regular de los humanos. Las leyes naturales que son perfectas en esencia, pero mal aplicadas por el ser humano.
Al elegir alimentos verdaderamente adecuados para el consumo humano, una pluralidad de enfermedades responderá positivamente a las mismas medidas correctivas. La naturaleza es benevolente. La naturaleza perdona. La naturaleza posee notables mecanismos de autocuración. La naturaleza se dedica constantemente a reparar, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por impedirlo. Los humanos son analíticos, la naturaleza no lo es. Fisiología, botánica, física. Como si usáramos un martillo en contra de una roca, destrozamos nuestro mundo en pedazos y estudiamos las astillas individualmente. Química, biología, nutrición. Dividimos en compartimientos porque, para estudiar un tema, tenemos que distinguirlo del resto. Pero esos son límites arbitrarios que establecemos por simplicidad y para su estudio. Hacemos lo mismo con nuestros problemas personales y sociales. Enfermedades degenerativas, contaminación industrial, problemas asociados con la agricultura moderna y la salud humana, lo vemos y tratamos como preocupaciones distintas e independientes. Pero, una vez más, los límites que construimos en torno a nuestros problemas mal definidos son artificiales y arbitrarios. Son parámetros mentales, no físicos, que podemos ajustar a voluntad. Y para complicar más el panorama, los problemas del mundo entran en nuestros hogares gracias al milagro de la televisión, la computadora, facilitando nuestro contacto con las debilidades humanas, con los desastres tanto naturales como los provocados por el hombre, desde el crimen callejero y las drogas, hasta agresiones al medio ambiente y la intriga política a escala nacional y global. En lo personal, me encuentro asedido por solicitudes de apoyo económico de fundaciones que buscan abordar problemas específicos, desde la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación Americana del Pulmón, la Fundación de Alzheimer, hasta grupos de interés especial que defienden las selvas tropicales, los delfines y las ballenas. Entonces selecciono cuidadosamente mis preocupaciones, eligiendo quizás una o dos causas donde puedo poner mis esfuerzos y hacer una donación de vez en cuando, dejando que las demás preocupaciones se desvanezcan incómodamente en el ruido del fondo de mi vida. Para mí personalmente, no es tanto que un solo problema parezca insuperable, sino que todos juntos pueden sentirse abrumadores. La buena noticia es que aunque nosotros dividamos en compartimientos nuestros estudios, problemas personales, sociales y trazamos distinciones entre ellos, las leyes que gobiernan la naturaleza no lo hacen así. El fuego que enciende muchos de nuestros males se enciende con un solo fósforo. Nuestro conflictivo enfoque de la vida y lo que parece ser problemas diversos comparten una solución común: cambiar nuestro punto de vista. Las leyes naturales son invisibles, no tienen peso, son patrones de comportamiento temporales y en ese sentido siempre son previsibles. Las leyes naturales trabajan en conjunto y forman una sola fuerza que impregna toda la creación. Por un momento me gustaría observar la diferencia entre las leyes legislativas y las leyes naturales. ¿Tienen algo que ver entre sí además de que ambas se llaman leyes? ¿O es solo un juego de palabras? Bueno, en las palabras del autor y dramaturgo Jorge Bernard Shaw, jugar con meras palabras es como jugar con dinamita pura. Las palabras influyen en nuestra percepción, y nuestras percepciones determinan nuestras acciones. Así que quiero mostrar una breve lista de leyes legislativas y leyes naturales, y los paralelos que existen en ellas. Las leyes legislativas tienen una meta: establecer orden mediante la imposición de la ley. Las leyes naturales, en cambio, contienen el orden de forma inherente y usamos ese orden para alcanzar nuestras metas. Las leyes legislativas son creadas y a menudo son ambiguas. Las leyes naturales no son creadas, se descubren como algo que siempre ha existido. Las leyes escritas se redactan, se revisan, se eliminan de los libros. Las leyes naturales son eternas, nunca cambian, pero gobiernan el cambio. Las leyes legislativas pueden ser violadas,
Es importante comprender que es imposible violar una ley natural, pero cuando estas leyes son ignoradas, mal aplicadas y mal entendidas, ellas son las que nos violan a nosotros. Y entonces percibimos a la naturaleza como una fuerza hostil para nuestro bienestar. Ese es el gran malentendido. Las leyes legisladas están sujetas a los vientos políticos del cambio y a los caprichos de las personas. Las leyes naturales no se ven afectadas por la opinión pública. Y finalmente, las leyes legislativas son de naturaleza conflictiva. Vienen del griego adversis, que significa estar en contra. Las leyes naturales representan un sistema de orden no conflictivo. Cuando las leyes naturales se comprenden y se aplican correctamente, una pluralidad de males físicos, ambientales e incluso sociales responden favorablemente y espontáneamente a las mismas medidas correctivas. Las leyes naturales son perfectas en esencia, pero imperfectas aplicadas por el ser humano. Así que quiero hacer una pregunta que puede parecer tener una respuesta un poco obvia. ¿Por qué consumimos alimentos orgánicos en lugar de los no orgánicos? Y la respuesta es verdadera, porque no queremos ingerir los venenos de la agricultura moderna, los herbicidas, pesticidas, fungicidas y miles de químicos que literalmente se vierten sobre nuestras plantas y dentro de nuestra tierra. Pero en realidad, hay una razón aún más profunda por la cual deberíamos consumir alimentos orgánicos. Y eso se lo podemos agradecer a este hombre por su trabajo e influencia en la agricultura orgánica moderna. Durante la primera mitad del siglo XX, el científico del suelo Albert Howard descubrió mediante prueba y error un secreto para la salud mientras realizaba trabajos agrícolas para el gobierno en India y Singapur. Él puso en marcha el movimiento de agricultura orgánica a nivel mundial y más tarde fue nombrado caballero por su trabajo, el cual está resumido en sus 2 libros, El suelo y la salud y un testamento agrícola. Y Howard descubrió y confirmó a través de su trabajo de campo el poder de resistencia a enfermedades que tiene el suelo vivo. El caballero Howard descubrió y confirmó a través de su trabajo de campo el poder de resistencia a enfermedades que tiene el suelo vivo y natural, al observar que los bosques y campos vírgenes no requerían grandes cantidades. Descubrió y confirmó a través de su trabajo de campo el poder de resistencia a enfermedades que tiene el suelo vivo y natural. Al observar que los bosques y campos vírgenes no requerían grandes cantidades de fertilizantes ni de capas químicas para mantener su salud y su fertilidad. Sir Howard creó humus a partir de un sistema tradicional de compostaje indio llamado el proceso Indori. Este proceso recreaba los distintos tipos de suelo encontrados en un terreno forestal intacto y sin perturbaciones. Las plantas cultivadas en este tipo de suelo resistían naturalmente a las enfermedades. Sir Howard lo confirmó una y otra vez al introducir numerosas enfermedades infecciosas en sus cultivos, pero sus plantas permanecían libres de enfermedades. Durante esa época, a mediados del siglo XX, 3 enfermedades altamente infecciosas estaban azotando el ganado en la India: la peste bovina, la septicemia y la fiebre aftosa. Howard alimentó a su ganado con plantas cultivadas en suelos nutridos, con el compost que él mismo había desarrollado. Eventualmente, expuso deliberadamente a su rebaño al contacto con ganado claramente infectado por esas enfermedades altamente contagiosas. Una vez más, las enfermedades no fueron contraídas por su ganado, el cual permaneció sano y fuerte, mientras que las poblaciones de ganado a su alrededor fueron devastadas por esas mismas enfermedades. Su conclusión fue clara: la mejor defensa contra las enfermedades es un sistema inmunológico fuerte en las plantas como en los animales, incluidos los seres humanos. Y esa resistencia natural se transmite a lo largo de la cadena alimenticia. El trabajo de Sir Howard fue la fuente de inspiración para Lady Eve Balfour en Inglaterra y para J.
I. Rodale, fundador de Rodale Press y pionero de la jardinería y agricultura orgánica. Sin embargo, su mensaje original se ha perdido. Hay una diferencia fundamental entre la calidad del suelo descrita y recreada por Sir Howard y lo que comúnmente llamamos hoy en día agricultura orgánica. Tuve la oportunidad de hablar con su nieto, J. E. Rodale, quien está activamente involucrado en el movimiento de agricultura orgánica en Estados Unidos. Aunque él reconocía la influencia de Howard sobre su abuelo y sobre el movimiento orgánico mundial, él personalmente no estaba al tanto de los descubrimientos de Sir Howard sobre la salud del suelo. Aún no hemos llegado al punto de cultivar y consumir alimentos que combaten enfermedades de manera natural, ni obtener beneficios tangibles del consumo de alimentos verdaderamente fortalecedores. Los alimentos cultivados en suelos vivos de este tipo crean plantas sanas y resistentes a enfermedades, que a su vez fortalecen y protegen a los animales y personas que se alimentan de ellos. Esto es literalmente salud desde la raíz, el ciclo natural de la agricultura. Y lo que sucede cuando interrumpimos ese ciclo con la introducción de productos químicos es que los resultados se manifiestan con lo que eufemísticamente describimos como efectos secundarios de tecnologías inapropiadas. Quise estudiar los efectos de la agricultura convencional en alguna región de los Estados Unidos. Así que abrí un atlas, cerré los ojos y señalé al azar un punto en el mapa. Mi dedo se posó sobre la cuenca del río Susquehanna, que desemboca en la bahía de Chesapeake, ubicada en la región del Atlántico Medio de los Estados Unidos. La foto de la derecha muestra el sedimento fluyendo por el río Susquehanna hacia la bahía de Chesapeake, como resultado de prácticas agrícolas inadecuadas. Los químicos utilizados hoy en la agricultura son omnipresentes. Entonces, ¿por dónde empezar? Sería imposible describir los efectos de todos esos químicos en su totalidad. Así que para tener una sola idea más clara de los efectos nocivos de esos compuestos, decidí enfocarme en solo uno, y ese es la adición del nitrógeno presente en los fertilizantes comerciales estándar. Los métodos de agricultura química rompen los ritmos naturales y los efectos regenerativos del suelo. Decidí enfocarme en uno solo, y ese, probablemente el más inofensivo de todos, es la adición de nitrógeno presente en los fertilizantes comerciales estándar. Los métodos de agricultura química rompen los ritmos naturales y los efectos regenerativos del suelo, y con eso comienzan a degradarse la tierra, luego las plantas y después la salud animal. La siguiente ilustración muestra lo que ocurre cuando se incorpora a la tierra un insumo artificial, el nitrógeno. Veamos la visualización de las repercusiones en cascada de los efectos secundarios del nitrógeno y cómo una respuesta antagonista y un enfoque adversario genera aún más problemas, dándonos la impresión de que controlar estos problemas es francamente imposible, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos este ciclo natural de la agricultura y le inducimos el nitrógeno? Volvamos a la cuenca del río Susquehanna, cerca de la bahía de Chesapeake. El primer nivel de efectos secundarios incluye una disminución de la materia orgánica del suelo, lo cual libera óxido de carbono a la atmósfera. La muerte de la ecología microbiana diversa, lo que reduce la calidad nutricional de los cultivos, la desaparición de poblaciones de lubina rayada, cangrejo azul, bancos de ostras y otros organismos marinos del fondo, como los camarones. Un aumento en los florecimientos de algas. El nitrógeno también provoca la nitrificación de pozos, lo que puede causar el llamado síndrome del bebé azul, un defecto cardíaco en infantes. Forma nitrosaminas en el tracto digestivo de los adultos, y además el nitrógeno es el mayor contribuyente del gas atmosférico N2O, óxido nitroso, que tiene una capacidad de atrapar calor 300 veces superior al CO2. Pero eso es solo el primer nivel de efectos secundarios. ¿Qué ocurre cuando esto continúa sin ser atendido? Los efectos secundarios generan sus propios efectos secundarios. La contaminación de acuíferos subterráneos produce efectos nocivos sobre las personas que consumen agua de pozo. La contaminación de acuíferos subterráneos
produce efectos nocivos sobre las personas que consumen agua de pozo. La destrucción de la ecología microbiana del suelo, la contaminación de acuíferos subterráneos, produce efectos nocivos sobre las personas que consumen agua de pozo. La destrucción de la ecología microbiana del suelo reduce el valor nutricional de los cultivos. Y como descubrió Sir Albert Howard, una planta con bajo sistema inmunológico invita a los patógenos a alimentarse de su tejido débil y en descomposición. Esa es la función de los patógenos en la naturaleza, pero no lo vemos así. Adoptamos una respuesta adversaria. ¿Y cuál es esa respuesta? La aplicación de herbicidas, fungicidas y pesticidas, lo cual, a su vez, genera nuevos efectos secundarios. Resultan dañinos para el consumo humano y animal. Debilitan aún más la salud de las plantas. Provocan la mutuación y adaptación de los patógenos, lo que requiere del uso de químicos cada vez más tóxicos. Y nuevamente respondemos desde la oposición. Provocan la mutuación y adaptación de los patógenos, lo que requiere del uso de químicos cada vez más tóxicos. Y nuevamente respondemos desde la oposición. Podríamos volver a los métodos de agricultura natural, pero en su lugar, seguimos avanzando por esa ruta de autosabotaje. Así que, cuando la aplicación de herbicidas provoca la mutuación y la adaptación de patógenos, nuestra siguiente respuesta es la introducción de semillas genéticamente modificadas, semillas que secretan sus propios pesticidas o que son resistentes a otros químicos agrícolas, como el famoso Roundup Ready. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de eso? La desaparición de poblaciones de insectos benéficos, incluyendo las abejas, la pérdida de la diversidad vegetal y animal, la derivación genética que contamina semillas no transgénicas e incluso las semillas orgánicas, la aparición de supermalezas y supervirus, la reducción del valor de nutrición de los cultivos, más mutaciones y adaptaciones en los patógenos, mayor toxicidad del suelo y la extinción progresiva de variedades de semillas. Y aún así, los efectos secundarios continúan acumulándose. Respondemos creando semillas transgénicas más fuertes, más potentes, más agresivas. La toxicidad del suelo provocada por esas semillas se filtra en los acuíferos. Y esa agua es consumida por la vida marina, por los animales y por los seres humanos. Las ilustraciones anteriores muestran solo una parte de los efectos secundarios provocados por la introducción de nitrógeno, un solo componente de los fertilizantes comerciales en la cuenca del río Susquehanna y su impacto aguas abajo, al desembarcar en la bahía de Chesapeake. Los efectos secundarios generan efectos secundarios que generan más efectos secundarios ad infinitum. Y aquí vienen las malas noticias. No podemos arreglar los efectos secundarios. Es decir, ¿cómo se arregla el síndrome del bebé azul? ¿Con cirugía cardíaca correctiva durante los primeros y frágiles días de vida? ¿Y orar para que todo salga bien? ¿Cómo se arregla la devastación de la industria pesquera y la ruptura del tejido social de familias y comunidades? ¿Con vales de alimentos? ¿Comedores comunitarios? ¿Bancos de comida? ¿Cómo se arregla la producción y liberación de óxido nitroso, un gas con capacidad de atrapar calor 300 veces mayor que el CO2 en la atmósfera? ¿Cómo se arregla la derivación genética de las semillas transgénicas? No se pueden arreglar. Pero ¿cómo podemos saber eso si a simple vista observamos los esfuerzos de decenas de organizaciones, miles de personas y millones de dólares invertidos cada año para atender esas problemáticas? Y esta solo es una región biológica y como consecuencia de un solo elemento, el nitrógeno. La mayoría de estos esfuerzos parecen más bien un triaje, una contención de emergencia. Los efectos secundarios de una práctica agrícola defectuosa. Las malas noticias son: no se pueden arreglar los efectos secundarios. Las buenas noticias son: no es necesario detener la hemorragia si volvemos a la fuente, eliminar los químicos, reintroducir los métodos de agricultura natural, y al hacer eso, se rompen los primeros eslabones que provocaron la cascada de efectos secundarios. Se eliminan los insumos químicos. Se restablece el ciclo natural de la agricultura. ¿Qué se necesita para motivarnos?
¿No es esto suficiente? Desde el punto de vista comercial, volver a las prácticas agrícolas naturales y perfeccionar nuestras tecnologías significaría la creación de millones de nuevos empleos, el surgimiento de industrias completamente nuevas y la aparición de nuevos productos de exportación. Desde el área de salud y servicios humanos, podríamos diseñar una estrategia para recuperar nuestro aire, nuestra agua, nuestros alimentos, lo cual reduciría drásticamente las enfermedades y los gastos asociados con los problemas de salud ambiental. Desde la perspectiva del Tesoro Nacional, un simple análisis de costo-beneficio revelaría que se gasta en atención médica derivada de la quema de combustibles fósiles, en la limpieza de los daños causados por la degradación ambiental y en los miles de millones destinados a mantener al país en pie de guerra, todo para asegurar el acceso al petróleo extranjero. Y en cuanto a política exterior y seguridad nacional, si lográramos independizarnos de los combustibles fósiles, por primera vez en mucho tiempo, un secretario de Estado podría diseñar una política exterior guiada por consideraciones humanitarias. Entonces, ¿por qué resistimos implementar cambios tan positivos? ¿Cómo es posible que seamos tan tercos? Bueno, comencemos con una pequeña prueba. ¿Puedes identificar el siguiente país? Debe cumplir con todos los requisitos. Es el primer fabricante y exportador de aviones, acero, electrodomésticos y automóviles. No solo es energéticamente autosuficiente, sino también el mayor productor y exportador de petróleo del mundo. Y finalmente, no solo no tiene deuda externa, sino que es el mayor acreedor del planeta. Ahora bien, en cierto sentido, esta es una pregunta capciosa. Porque, ¿qué país hoy en día puede presumir de un poder económico tan amplio? La respuesta, sin embargo, es solo una: los Estados Unidos de América. Desde principios de los años 50 hasta mediados de los 60, muchas personas de mi generación y de generaciones mayores vivieron de forma directa esta etapa de la historia reciente del país. Y muchos sentimos nostalgia por aquellos tiempos que parecían más simples. Numerosos miembros de mi generación y mayores anhelan regresar a esos días de superioridad estadounidense. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Fueron tiempos embriagadores, y ahora sienten que su versión del sueño americano está siendo amenazada. Y no se equivocan. Estos estadounidenses mayores viven aferrados a la nostalgia, siempre mirando por encima del hombro hacia un pasado idealizado, mientras la evolución avanza, sin detenerse, sin ceder. Pero hoy existe una nueva versión del sueño americano, una que abraza las tecnologías renovables, que no solo creará una abundancia de nuevos empleos, sino industrias enteramente nuevas y nuevos productos de exportación, y que al mismo tiempo revertirá décadas de destrucción de nuestros suelos, nuestras aguas, nuestro aire, nuestros alimentos y nuestra salud. Esto reducirá el costo de los servicios médicos, mejorará la calidad de vida en general y disminuirá las emisiones que han dado origen al calentamiento global y al cambio climático, lo cual también fortalecerá la seguridad nacional. Y una vez más, la belleza de todo esto es que una pluralidad de males ambientales, sociales, políticos y físicos responderán favorablemente a las medidas correctivas. Sería un renacimiento americano, y solo espera que nuestra voluntad colectiva se manifieste a nivel social y político. Es un regalo, es un obsequio de la evolución, y es un regalo que aún no hemos aceptado. Las consecuencias de no hacerlo son fatales. ¿Por qué resistimos implementar un cambio tan positivo? La evolución modeló el cerebro humano para mantenerse constantemente alerta ante todos los peligros potenciales. Eso fue lo que garantizó nuestra supervivencia, y este rasgo tiene un efecto profundo sobre la percepción humana. Literalmente, bloquea nuestra capacidad de recibir buenas noticias. Así que, permíteme ofrecerte algunas buenas noticias. Comencemos con la ciencia de la biomimesis. La biomimesis es una práctica que observa y emula las estrategias presentes en la naturaleza para resolver desafíos de diseño humano. Aquí va un ejemplo.
Los científicos creían que las cebras no podían sobrevivir en las regiones donde vivían, porque hace mucho calor. Entonces tuvieron que descubrir por qué en realidad sí pueden vivir ahí. Y la respuesta estaba en sus rayas. Tú y yo sabemos que si usamos colores cálidos, colores oscuros, en invierno para absorber la luz, y blancos, como la ropa de tenis en verano, para reflejar el calor. Así que la diferencia de temperatura entre las rayas oscuras y las rayas blancas de una cebra puede ser hasta de 10 grados. Tienes entonces una franja más cálida, seguida de una más fresca, luego una cálida, otra fresca, y así sucesivamente. Ahora, el aire justo sobre la superficie de estas rayas también tendrá distintas temperaturas. Las rayas oscuras generan aire más caliente, las blancas más fresco. Así que tienes aire caliente, aire fresco, aire caliente, aire fresco. ¿Y qué provoca esto? Crea una diferencia de presión entre las corrientes de aire que fluyen sobre las rayas, lo que genera movimiento, una especie de perturbación. Y lo que sucede es que ese aire se desliza por el cuerpo de la cebra, actuando como un sistema natural de aire acondicionado. Entonces, en términos de biomimesis, podríamos aplicar esta tecnología, por ejemplo, a los edificios. No se trata de construir estructuras en blanco y negro, sino de utilizar distintos materiales compuestos que reflejen y absorben la luz de manera estratégica, lo que generaría diferencias de temperatura, las cuales a su vez provocarían movimiento de aire alrededor del exterior del edificio, y ese flujo podría canalizarse hacia el interior como un sistema natural de aire acondicionado. Veamos otros ejemplos de biomimesis. Se estima que aproximadamente 1.000 millones de aves mueren cada año en Estados Unidos al chocar contra ventanas de vidrio. Y lo mismo ocurre en Europa, con una cifra similar. Pero los investigadores notaron algo curioso en los bosques. Hay decenas de miles, sino cientos de miles, de telarañas dispersas por todo el entorno. Y sin embargo, las aves que se mueven velozmente entre ramas y árboles nunca chocan con una telaraña. La razón es que los filamentos de una telaraña reflejan una cierta banda de luz que las aves pueden ver, y por eso, de manera natural, las evitan. Por ejemplo, hay un fabricante de ventanas en Alemania que está creando cristales especiales. Inserta en ellos filamentos que ni ustedes ni yo podemos ver, pero que imitan los hilos de una telaraña, emitiendo un aspecto de luz que las aves sí pueden detectar y por lo tanto evitar. Luego está el caso del nido de avispas de papel. Cuando enseño biomimesis a niños en edad escolar, le pido permiso a los maestros para dejarles tarea. Siempre se escucha un gemido colectivo de los niños, por supuesto, pero rápidamente les aclaro que tendrán 20 años para entregar la tarea. Y esto es, descubrir cómo la avispa de papel crea un tipo de papel que es a prueba de viento y resistente al agua, sobre el cual uno podría escribir, usando únicamente saliva y madera muerta. Los humanos utilizan aproximadamente 300 productos químicos para fabricar el papel blanco, pero las avispas de papel logran hacerlo con solo saliva y madera muerta, sin necesidad de talar árboles ni de fomentar nuevo crecimiento. Más buenas noticias. Buckminster Fuller observó que todos los procesos biológicos de la Tierra, incluidos los humanos, logran capturar y utilizar apenas 1/1000ª del 1% de toda la energía que baña este planeta. Amigos, apenas estamos comenzando. Todavía somos bastantes primitivos. Todavía tenemos coxis que lo demuestran. Suficiente luz solar puede caer sobre la superficie de la Tierra cada hora como para satisfacer las necesidades energéticas de todo el mundo durante un año entero. Un terreno de aproximadamente 160 kilómetros por 160 kilómetros en el suroeste de los Estados Unidos se cubriera con paneles solares de eficiencia estándar del 15 al 20%, podría generar suficiente energía para todo el país. Y sí, es poco probable que encontremos una sola parcela de 160 por 160, pero ¿por qué no 10 parcelas de 16 por 16 kilómetros? Es totalmente posible. Solo se necesita voluntad colectiva. Según el estudio de la Asociación Europea de Electricidad Solar Térmica y Greenpeace Internacional, técnicamente bastaría con aprovechar solo el 2% de energía solar del desierto del Sahara para cubrir las necesidades eléctricas de todo el mundo. El 0,3% sería suficiente para abastecer a toda Europa. Los colectores solares de IBM amplifican la luz del sol hasta 2000 veces, y el proceso de capturar esta luz también genera agua
agua que puede filtrarse y convertirse en agua potable. Podríamos instalar en el espacio arreglos solares capaces de enviar hasta 5 gigavatios de regreso a la Tierra. Los críticos de la energía solar dicen, está bien aprovechar el poder del sol, pero el sol no siempre brilla. Bueno, sí lo hace, solo hay que estar por encima de las nubes y tener estas instalaciones orbitando la Tierra, cada una enviando 5 gigavatios de energía para nuestro uso. La tecnología ya existe. IBM ha creado cortinas solares para el hogar. Cierras las cortinas al salir al trabajo y con eso alimentas tu casa durante el día. Se están produciendo turbinas eólicas de 10 metros de altura que podrían generar un 30% más de energía que sus primas de 90 metros. En Estados Unidos, la energía eólica ya produce el equivalente a lo que generarían 15 plantas nucleares. Y en 2018 generó el 6.5% de toda la electricidad del país, lo que es suficiente para abastecer 26 millones de hogares. En Estados Unidos, la energía geotérmica, que se encuentra a solo 3 kilómetros bajo la superficie terrestre, que es más o menos la misma profundidad a lo que se llega hoy con el fracking para extraer gas natural. Esa energía geotérmica equivale a unos 3 millones de watts, lo cual sería suficiente para abastecer las necesidades energéticas del país durante 30,000 años. No es un error de cálculo. 30,000 años. Pasemos al pintoresco Tesla Modelo S. Hoy en día se están produciendo muchos vehículos eléctricos basados en este mismo concepto. El Supercharger es el sistema que alimenta a Tesla y funciona con energía solar. En octubre del 2012 había solo 5 o 6 estaciones de carga para Teslas, todas en California. 6 años después, Estados Unidos ya contaba con aproximadamente 57,000 puntos de carga y más de 20,000 estaciones para vehículos eléctricos en todo el país. El panel biofotovoltaico. Un panel biofotovoltaico instalado en el Campus Valdera del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña consiste en una batería que produce energía a partir de bacterias presentes en el suelo. Estas bacterias descomponen los nutrientes de las plantas y liberan electrones, los cuales se utilizan para generar una corriente eléctrica. Los residentes de Portland, Oregon, pueden generar electricidad verde simplemente al abrir la llave del agua o jalar la cadena del inodoro. Portland está utilizando un sistema de última generación que captura energía del agua que fluye en las tuberías de la ciudad. Pequeñas turbinas instaladas dentro de las tuberías giran con el paso del agua, enviando energía a un generador y de ahí directo a la red eléctrica. El 8 de mayo del 2016, Alemania produjo tanta energía renovable que la oferta superó la demanda. Los precios bajaron a números negativos, así que los consumidores recibieron dinero por consumir energía, literalmente poder para el pueblo. La Universidad Estatal de Michigan ha desarrollado un concentrador solar completamente transparente, que puede integrarse en cualquier superficie clara, desde la pantalla de tu celular hasta las ventanas de tu casa, para recolectar energía sin bloquear la vista. Celdas solares impresas, tan delgadas como una hoja de papel, podrían proporcionar electricidad para 1.3 mil millones de personas. Solo se necesita una impresora industrial para fabricarlas. Además, su eficiencia ha pasado del 3 al 20% en tan solo 3 años. ¿Cómo aceleramos estos maravillosos cambios si la tecnología ya es la adecuada para la tarea y continúa mejorándose, volviéndose más eficiente y minimizando los efectos secundarios que causan el cambio climático? ¿Por qué resistimos implementar un cambio tan positivo? Buckminster Fuller observó que los seres humanos hacen lo correcto, pero por las razones equivocadas. ¿Por qué? Bueno, la evolución moldeó el cerebro humano para mantenerse constantemente alerta a todos los peligros potenciales. El miedo, nuestra respuesta instintiva de supervivencia, especialmente en tiempos de conflicto y guerra, han acelerado históricamente el desarrollo tecnológico, cuyas aplicaciones eventualmente encuentran uso en tiempos de paz. Un ejemplo es que en el 2011, el prototipo del bombardero HTV-2 del Departamento de Defensa se precipitó en el Océano Pacífico, pero no antes de alcanzar una velocidad de Mach 20, es decir, 24,500 kilómetros por hora. La inspiración detrás de esta tecnología fue impulsada por el miedo, permitir que una aeronave militar pudiera llegar a cualquier punto de conflicto en el planeta en menos de una hora. Una vez desarrollada, sin embargo,
Esta tecnología terminaría encontrando aplicaciones en tiempos de paz. A esta velocidad, por ejemplo, podríamos volar de Nueva York a Los Ángeles en menos de 9 minutos, aunque eso sí, a costa de arruinar por completo nuestros ritmos cardíacos. También podríamos enviar ayuda médica a cualquier lugar del mundo en menos de 60 minutos. Estamos desarrollando la tecnología correcta, pero por las razones equivocadas. Y luego está la benigna y conocida carrera espacial de los años 60. El 4 de octubre de 1957, los rusos lograron lanzar con éxito el satélite Sputnik al espacio. Aunque el Sputnik solo era capaz de enviar señales de vuelta al planeta, su mera presencia en el espacio aterrorizó a los estadounidenses, tanto militares como a civiles. Estábamos en plena Guerra Fría con los rusos, y su superioridad tecnológica resultó un golpe duro de asimilar. Los estadounidenses comenzaron a imaginar misiles soviéticos flotando sobre sus cabezas en órbita. La NASA logró enviar con éxito a un chimpancé en un vuelo suborbital en enero de 1961. Pero solo 3 meses después, los rusos volvieron a superar a Estados Unidos, lanzando al cosmonauta Yuri Gagarin al espacio, logrando una órbita completa y trayéndolo de vuelta sano y salvo. Estados Unidos sentía la presión de acelerar su programa para alcanzar la tecnología rusa y su aparente superioridad. 3 semanas después, llegaba el turno de América de intentar un vuelo tripulado. Usaríamos el cohete Redstone para impulsar una cápsula hacia el cielo. Este cohete fue desarrollado originalmente con fines militares durante la Guerra de Corea y fue creado bajo la tutela de Wernher von Braun de la NASA, quien previamente había ayudado a desarrollar y construir el misil nazi V-2. Una vez más, la agresión bélica sirviendo como motor para el desarrollo de la tecnología espacial. Varios vuelos de prueba fallidos, incluido uno en el que Redstone solo logró elevarse 10 centímetros sobre la plataforma de lanzamiento, antes de volver a caer con un golpe seco. La foto de la derecha muestra otro intento fallido. El cohete no logró despegar y el vuelo fue abortado. Los pequeños cohetes que ven encenderse tenían como propósito separar la cápsula tripulada que iba en la punta del cohete y alejarla rápidamente en caso de una posible explosión del propulsor. Como pueden ver, esos cohetes funcionaron perfectamente. Desafortunadamente, se les olvidó llevarse la cápsula con ellos. Finalmente llegó el gran día en que el astronauta Alan Shepard intentaría su vuelo espacial. Después de pasar horas en la plataforma de lanzamiento, el despegue fue exitoso. El cohete voló en un arco desde Cabo Cañaveral, Florida, hasta una zona justo al norte de las Bahamas. Los paracaídas se desplegaron, la cápsula descendió suavemente y cayó en el Atlántico. El lanzamiento duró solo unos 15 minutos y fue un vuelo suborbital. El rostro de Shepard apareció en sellos postales. Fue celebrado en un desfile de cintas en el Bajo Manhattan y 2 semanas después, el presidente John F. Kennedy se presentó ante una sesión conjunta del Congreso y compartió la asignación de los recursos de la nación para enviar astronautas a la Luna antes de que terminara la década. ¿Fue entonces la promesa del presidente prematura y demasiado ambiciosa? Se asumía que era tecnológicamente imposible aterrizar en la Luna y regresar sanos y salvos a la Tierra dentro de ese plazo. Los expertos en políticas públicas, investigadores y científicos creían que el presidente en realidad no hablaba en serio al presentar este objetivo, pero en los meses que siguieron, 400,000 personas en los sectores público y privado comenzaron a trabajar juntas hacia una meta compartida. Como observó Buckminster Fuller, durante este tiempo habría que inventar y desarrollar más de 500,000 de nuevos artefactos y materiales. El resultado, la misión se logró antes de lo previsto, y aquí está el punto clave. Lo que nosotros como estadounidenses fuimos capaces de lograr en esos pocos años fue mucho más ambicioso y tecnológicamente desafiante que los obstáculos que hoy enfrentamos para desarrollar e implementar tecnologías limpias y renovables. Pero ¿cuál fue el incentivo en los años 60? Miedo a la superioridad y dominación rusa. La tecnología de la Guerra Fría, desarrollada durante la carrera espacial, eventualmente encontró aplicaciones en tiempos de paz. La televisión satelital, computadoras portátiles, telemedicina, el joystick, gráficos 3D, realidad virtual,
navegación satelital, prótesis avanzadas, sistemas anticongelantes, paneles solares, software de análisis estructural. Los seres humanos parecen incapaces de comprender la idea de la posible extinción de su propia especie como un motivo válido para movilizarse y actuar. Una de las formas de aprender a ver de manera diferente hacia el futuro es comenzar a desarrollar la tecnología correcta, por las razones correctas, promover la salud global y la paz. La cuarta cosa que necesitamos hacer es precisamente eso, aprender a ver de forma diferente. Seguimos siendo criaturas dependientes de nuestros 5 sentidos. En tiempos pasados, podíamos confiar en ellos para salvarnos de los peligros que se aproximaban, pero con la revolución industrial, la mayoría de las cosas que hoy representan un peligro para nuestra salud y nuestra vida están más allá de lo que podemos percibir. Por eso, debemos aprender literalmente a ver de manera diferente. La quinta razón por la que resistimos implementar cambios positivos es la desinformación deliberada. El autor que aparece a la derecha, E.B. White, autor de La telaraña de Carlota, y Stuart Little, fue testigo en 1938 de una demostración del uso de la televisión, y esto fue lo que dijo. Creo que la televisión, y por su extensión, la computadora e Internet, serán la prueba del mundo moderno. Tendremos la oportunidad de ver más allá del alcance de nuestra visión. Descubriremos o bien una perturbación de la paz general, o bien un resplandor salvador del cielo. Nos mantendremos en pie o caeremos a causa de la televisión. De eso estoy completamente seguro. Bueno, me parece que el jurado aún no ha dado su veredicto. La televisión ha resultado ser tanto una bendición como una maldición. En el mejor de los casos, la televisión nos expone a un amplio espectro de culturas del mundo, a la historia, a los acontecimientos actuales, a la naturaleza, al medio ambiente, y a una buena dosis de diversión sana y entretenimiento. La televisión puede educar e inspirar. En el peor de los casos, y con demasiada frecuencia, la televisión les roba a nuestros hijos y a los adultos su imaginación. Nos insensibiliza frente a la violencia, socava nuestra sensación de seguridad y protección y además se convierte en un modelo de referencia para comportamientos agresivos y violentos. Cuando se trata de educar al público sobre el valor y el potencial de las tecnologías renovables del siglo XXI, la televisión ha jugado un papel central en desinformar deliberadamente a la población y frenar el progreso. Plutocracia y la campaña de desinformación. Se puede decir que las corporaciones poseen un fuerte instinto de supervivencia y harán lo que sea necesario para sobrevivir, si no es que prosperar. Los capitanes de estas industrias tienen la responsabilidad de maximizar las ganancias para sus accionistas. He aquí un ejemplo. La seguridad financiera de los conglomerados energéticos tradicionales se ve amenazada por el espectro del cambio climático y por los avances rápidos y cada vez más acelerados de las tecnologías limpias y renovables. Entonces, se activa el mecanismo de supervivencia. El dinero fluye desde individuos y organizaciones con intereses creados en la continuación del uso de tecnologías obsoletas basadas en combustibles fósiles. Crean lo que llaman think tanks, con nombres solo un poco menos ridículos que Instituto para desacreditar el cambio climático. Estos institutos pseudocientíficos están llenos de personas con doctorados, pero sin brújula moral. Manipulan los datos científicos. La investigación alterada que producen se presenta como noticias legítimas en canales de televisión y estaciones de radio por todo Estados Unidos. Europa, por su parte, lo rechaza de plano. Ya que esta es una presentación sobre el cambio climático, decidí incluir una foto de la naturaleza solo para entretenimiento. Ahora bien, estas cadenas de noticias son propiedad y están controladas por las mismas buenas personas que controlan las industrias de combustibles fósiles, ya sea a través de juntas directivas entrelazadas o por propiedad directa. Las noticias que se transmiten están basadas en el miedo. Miedo a perder empleos, miedo a que las tecnologías renovables no estén a la altura del desafío, miedo a perder el sueño nostálgico de la supremacía estadounidense alimentada por el petróleo, el carbón y el gas. Miedo a un cambio de esta magnitud.
Esta desinformación influye en las opiniones de millones de votantes que se informan casi exclusivamente a través de estos medios de noticias. Con sus opiniones ya formadas, los televidentes esperan que sus representantes políticos defiendan sus intereses respecto al cambio climático y se opongan al avance de las tecnologías renovables. ¿Por quién van a votar estas personas en las elecciones estatales y federales? Para responder a esta pregunta, necesitamos considerar lo siguiente: ¿cuánto cuesta comprar un escaño en el Congreso? Usando datos del ciclo electoral 2012, cada miembro de la campaña de representantes recaudó en promedio $1,689,000. Los senadores recaudaron en promedio entre 10.5 y 14.5 millones de dólares para conseguir su escaño. Desde entonces, el costo de comprar una elección ha aumentado drásticamente. Ahora los representantes y quienes aspiran a hacerlo deben depender fuertemente de la generosidad de los donantes corporativos para financiar sus campañas. En una palabra, acaban estando inevitablemente en deuda con ellos. Esos millones de televidentes que se alimentan casi exclusivamente de ciencia chatarra apoyarán a aquellos candidatos financiados por los gigantes corporativos que controlan las tecnologías basadas en combustibles fósiles, los medios de comunicación y eventualmente a los propios candidatos, quienes adoptan los intereses de sus patrocinadores. Varios exrepresentantes han dejado muy claro que sus colegas, a pesar de tener ideologías aparentemente distintas, reconocen tanto la existencia del cambio climático como el papel que juegan en él las tecnologías basadas en combustibles fósiles. El problema es que, si desean financiar sus campañas, no pueden permitirse defender esa postura, o al menos eso es lo que creen. Si a esto sumamos el perfeccionamiento de las artes de gerrymandering, la manipulación de distritos electorales y la supresión del voto, las campañas de desinformación han logrado socavar de manera efectiva el progreso de Estados Unidos en cuanto al desarrollo y despliegue acelerado de tecnologías limpias y renovables. Mientras que Estados Unidos se estanca, prácticamente todos los demás países industrializados aprovechan estas nuevas oportunidades. Especialmente China, que invierte billones en investigación y desarrollo de energías renovables, mientras que Estados Unidos gasta trillones en armamento militar. Como ya se reconoce ampliamente, existen restricciones financieras y políticas en nuestro país que benefician los intereses de unos pocos, los más ricos. Es de vital importancia entender que una plutocracia no solo no le debe lealtad a nuestro gobierno, ni a ningún tipo de gobierno, sino que obtiene enormes ganancias de nuestras desgracias. Desde nuestra dependencia de los combustibles fósiles hasta los lucrativos contratos federales para librar guerras por ellos, cuando acudimos al Congreso para advertir sobre las consecuencias desastrosas del cambio climático, muchos de nuestros representantes no oyen una alarma, sino una oportunidad. Ganancias potenciales para construir plantas de desalinización, adquirir derechos sobre el agua, aumentar los contratos de seguridad privada, desarrollar y monopolizar cultivos genéticamente modificados y responder al creciente descontento social en todo el mundo, lo cual requerirá una respuesta de seguridad incluyendo equipo militar. Cuando expresamos nuestra preocupación por la alta tasa de encarcelamiento en Estados Unidos, nuestros representantes lo interpretan como una señal de alarma o, una vez más, como una oportunidad. El encarcelamiento es un gran negocio. Las prisiones privadas generan $5,000 millones al año y siguen creciendo. Se establecen cuotas para llenar las celdas. El encarcelamiento llena los bolsillos de la plutocracia. La desgracia es rentable. Entonces, al final, ¿qué puede hacer una sola persona? No vivimos dentro de una burbuja protectora, pero sí hay pasos que podamos dar para mejorar la calidad de vida en nuestros hogares, trabajos, comunidades y el planeta. Lo primero que podemos hacer es adoptar una alimentación que respalde prácticas agrícolas sostenibles, que promuevan la salud y vitalidad del suelo, las plantas, los animales y los seres humanos. Adoptar una dieta basada en plantas. Minimizar o eliminar por completo aquellos alimentos que no están realmente diseñados para el consumo humano: carne, lácteos, aditivos alimentarios, conservadores, colorantes y similares. Descubrir nuestros puntos de pasión y organizarnos con personas afines. Fue Manly Hall quien dijo que una persona aprende que su integridad como individuo avanza más rápida y exitosamente cuando sigue sus más altas convicciones. Confiemos en ella, escúchense y confíen en ellas. La regla del 3.5%.
cómo una pequeña minoría puede y ha logrado cambiar el mundo. Al analizar cientos de campañas del último siglo, la investigadora y profesora de Harvard, Erica Chenoweth, descubrió que las campañas no violentas tienen el doble de posibilidades de lograr sus objetivos que las campañas violentas. Y lo más importante, aunque la dinámica exacta depende de muchos factores, ha demostrado que basta con que aproximadamente el 3.5% de la población participe activamente en las protestas de un movimiento para que se produzcan incluso cambios políticamente significativos. No necesitamos cambiar al mundo entero, no necesitamos convencer a todo el mundo, solo necesitamos organizarnos con ese 3.5% de masa crítica que puede inclinar la balanza. Hemos estado apelando al liderazgo político, a los capitanes de la industria y la tecnología, apelando a su mejor naturaleza. Pero creo que ha llegado el momento de algo distinto, obligarlos. Así que debemos prepararnos para salir de nuestra zona de confort y hacerlo. Hay 25 corporaciones globales que generan el 80% de la contaminación que contribuye al cambio climático. Necesitamos atacarlas financieramente. Necesitamos boicotear. El dinero es el único lenguaje que comprenden y al que responden. No les supliques, oblígalos. Hay fuerza en los números. Genera cambio, incluso si al principio parece insignificante. Hasta los cambios pequeños en nuestros hábitos y estilo de vida pueden producir transformaciones profundas con el tiempo. Como bien saben los marineros, un cambio de apenas unos grados al inicio de un viaje puede significar una dirección y un destino completamente distintos mar adentro. No subestimes el poder y la influencia de tus elecciones cotidianas. Los seres humanos somos sencillamente una obra en proceso. Cuando hablamos de evolución, solemos cometer el error de restringir su significado al pasado, algo que ya ocurrió. Lo que suele venirnos a la mente es evidencia fosilizada, cosas antiguas, fragmentarias, atrapadas en una piedra hasta que la luz del sol las alcanza y un arqueólogo las desempolva con su delicado pincel. Estos fragmentos suelen revelar especies que desaparecieron hace siglos, incapaces de adaptarse a las presiones sociales y ambientales. No deberíamos limitar nuestra comprensión de la evolución a los eventos del pasado. También deberíamos de considerar las posibilidades del futuro. Aunque en la Biblia se dice que Dios creó al hombre a su imagen, no puedo evitar pensar que en los 3000 últimos años algo sutil se perdió en las traducciones, y que lo que originalmente se escribió fue que Dios está creando al hombre y a la mujer en su imagen. Los seres humanos somos sencillamente esa obra en proceso. Hoy nos encontramos en un punto crítico de la evolución, un momento en que nuestros logros tecnológicos han superado nuestra comprensión de la ciencia y de los efectos secundarios que conllevan. Pues de todo, siempre fue más fácil quemar un pedazo de carbón que entender la ciencia detrás de eso. Nos encontramos en un punto en el que la evolución tecnológica sigue superando a la evolución social necesaria para integrar estas nuevas tecnologías y usarlas para el bien común. El matemático, filósofo, científico e inventor Arthur Young escribió: «La evolución requiere una corriente contra la cual nadar. El río del tiempo nos arrastra, pero solo mediante nuestro propio esfuerzo evolucionamos». Los desafíos que enfrentamos hoy no son de naturaleza física, son sociales y, más importante aún, personales. Era inevitable que los seres humanos, como especie en evolución, llegáramos a este punto en el tiempo. La pregunta sigue siendo si seremos capaces de navegar estas aguas y llegar con éxito a la otra orilla, o si por el contrario, nuestros huesos y nuestros edificios quedarán como evidencia fosilizada de una especie que eligió no responder con suficiente rapidez a las presiones ambientales y sociales que ella misma creó. Esta oportunidad de cambio tecnológico sin precedentes y de prosperidad se nos presenta gracias a la evolución. Ella ya ha hecho su parte. Ahora nos toca hacer la nuestra.